Muy buenos días para todos. Yo también agradezco pues la invitación, aunque me tocó pues preparar la conferencia un poco apretadamente al salir de las vacaciones. Hice la mejor posible para cumplir el encargo del doctor Santiago Estrada. Sin embargo, cuando me puse a revisar el tema de enfoque diagnóstico de la enfermedad febril, rápidamente me di cuenta que ese tema era demasiado extenso para cubrirlo en la charla, puesto que hay varios centenares de bacterias que producen enfermedad febril y varios miles de virus que lo producen también. Entonces el tema era sencillamente inabarcable y por esa razón decidí restringir un poco el tema a los síndromes febriles similares al dengue, que además, entre otras cosas, es la única enfermedad febril en la que yo creo que les puedo hacer algún aporte a ustedes en este momento. Brevemente, algunos detalles que hay que recordar, seguramente la mayoría los conocen ya bien, pero tenemos que tenerlo muy presente acá para poder entender lo que viene ahora sobre lo del diagnóstico de laboratorio. Hay que recordar que este virus pertenece a este grupo de los flavivirus, en los cuales hay otros agentes presentes en el medio, como el virus Zika, como el virus de la fiebre amarilla, posiblemente otros, que tiene 4 serotipos y por consiguiente que nos podemos infectar varias veces por esta enfermedad, ¿no? Que es transmitido por mosquitos, que es un virus envuelto y tiene un genoma de RNA, lo cual lo hace especialmente frágil a las condiciones inapropiadas de transporte y almacenamiento, lo cual afecta a las pruebas diagnósticas y que tiene pues una composición que ustedes pueden ver ahí, incluyendo proteínas estructurales y no estructurales, las cuales van a tener pues una importancia en el diagnóstico que voy a mencionar más adelante. También es importante recordar el concepto de enfermedad o de infección primaria y secundaria, ya que la enfermedad puede pues producir infecciones sucesivas. Y esto es importante porque el comportamiento de las pruebas diagnósticas es diferente en la una y en la otra, dado que en la infección primaria, o sea, el primer episodio que tiene uno de dengue, pues el predominio de la respuesta de anticuerpos es de tipo IgM, pero en la infección secundaria se invierte el orden en la aparición de las inmunoglobulinas y la intensidad también está invertida. La justificación para haber escogido el dengue como modelo pues, de cambio en las pruebas diagnósticas de los síndromes febriles está en esta diapositiva. Claro que la otra justificación es la que ya les dije, que es la única que sabe un poquito, es que esta enfermedad definitivamente es muy común en nuestro medio. Yo asumo que la mayoría de los que están acá trabajan en Medellín o en el área metropolitana, por eso traje las estadísticas básicamente de esta ciudad. Medellín tiene un comportamiento endemoepidémico para el dengue, todos los años se detectan casos, permanentemente hay circulando por lo menos 3 serotipos del virus y hemos tenido pues años muy epidémicos como el 2010 y el 2016. Ya entrando en materia del diagnóstico, primero con respecto a la parte clínica, también es bien conocido que este virus y todos los arbovirus tienen 2 periodos básicamente, que son el periodo o fase febril, que ocurre en los primeros 4 o 5 días de la enfermedad, a veces un poco más, a veces un poco menos, y luego viene una fase de recuperación. En el primer periodo encontramos pues estos signos que todos recordamos, que los dolores articulares, musculares, el dolor en los ojos, eritema facial, náuseas, malestar general. Y en el de recuperación, pues generalmente a partir del 4º o 5º día puede haber exantema, puede haber algo de fiebre, pero ya menos, y hay una tendencia a tener una astenia y adinamia prolongadas. Ahora, no todos los dengues cursan como lo mostré en la diapositiva anterior, algunos de ellos tienen una tercera fase aquí intermedia, que es la llamada la fase crítica. Esto ocurre en los casos que llegan a ser dengue complicado o dengue grave, con una connotación interesante de que realmente son los que hacen o le dan la importancia a la enfermedad, ya que son los que pueden llegar a mortalidad. Y vemos que aquí aparecen unos signos y síntomas nuevos,
como los famosos signos de alarma, las hemorragias, extravasación de plasma y en los casos más severos, choque o compromiso de vísceras. Yo voy a asumir que ustedes conocen cuáles son los signos de alarma y voy a pasar a los aspectos más del laboratorio para poder avanzar en el tema. El punto importante es que, así como hay una transición clínica de la fase febril a la fase de recuperación, también hay una transición en el comportamiento de los diferentes marcadores de laboratorio que utilizamos en el diagnóstico. En esta y en todas las enfermedades por arbovirus hay un periodo de viremia que coincide básicamente con la fase febril y una respuesta de anticuerpos que aparecen más o menos coincidiendo con la desaparición de la fiebre y la entrada del segundo periodo, que es generalmente afebril, pero quedan pues como algunos otros síntomas que ya mencioné. El punto importante es que en la fase crítica también coincide con la fase de transición entre el periodo de viremia y el periodo de detección de anticuerpos, y esto potencialmente dificulta el diagnóstico en el momento en que más lo necesitamos, que es en el momento pues, de la fase crítica. Para el diagnóstico del dengue se tienen un número de pruebas diagnósticas relativamente grande y que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Esta figura pues está hecha más que todo como con base en lo que yo recuerdo, más que tomado de alguna fuente en particular, pero nos muestra cómo ha ido cambiando el panorama. Cuando empezamos a trabajar con dengue, yo empecé en este tema pues en el año 89, el método de diagnóstico que se utilizaba era la inhibición de hemaglutinación y existía también el aislamiento viral que se hacía pues tanto el uno como el otro solamente en laboratorios de referencia como el Instituto Nacional de Salud. En esa época lo empezamos a hacer aquí también en el laboratorio departamental. Era unos métodos diagnósticos con muchas limitaciones en su sensibilidad, en su practicidad y sobre todo pues en la disponibilidad de la técnica. En los años 90 nos llegó ya una primera prueba, estas pruebas eran básicamente de tercer nivel. En los años 90 nos llegó la prueba de detección de inmunoglobulina M por ELISA, que ya es una prueba de segundo nivel, que eventualmente pues hace el estudio más asequible, más ampliamente disponible. Sin embargo, pues el estudio tampoco generalizó tanto y todavía pues se tenía, y creo que todavía existe la norma de que cuando hay casos sospechosos de dengue, sobre todo en periodos epidémicos, no hay que estudiar a todos los individuos enfermos, sino solamente un pequeño porcentaje de ellos. Bueno, más o menos un poquito después también llegó el PCR, concretamente el RT-PCR para dengue, del cual voy a hablar un poquito más adelante, que fue pues una innovación importante porque en principio nos permitía reemplazar el aislamiento por otra prueba que detecta la viremia. ¿Cuál es esta? Como vamos a ver, esta prueba pues finalmente no se utilizó tanto como se pensaba que podía llegar. En la primera década de este siglo se introdujeron las pruebas de tipo inmunocromatografía y también se introdujo la prueba de detección de antígeno del virus, que generó pues también un enfoque, digamos, ampliación de los recursos diagnósticos y finalmente pues como un método importante en la última década la llegada del PCR en tiempo real. Voy a retroceder entonces en el tiempo a la época en la que yo creo que todos ustedes les tocó pues digamos la primera parte de su trabajo clínico, y es en la época en la cual el diagnóstico se hacía básicamente por inmunoglobulina, por detección de IgM por ELISA, y además pues se tenían otras técnicas disponibles, pero normalmente no eran muy ampliamente asequibles. Entonces básicamente lo que teníamos en esa época, en los años 90, tal vez principios del año 2000, era una inmunoglobulina M que tiene un comportamiento como este. Los primeros días de la enfermedad no hay detección de inmunoglobulina M, excepto en unos pocos casos. A partir del cuarto o quinto día ya se empieza a detectar la inmunoglobulina M, y solamente pues a partir del sexto o séptimo día ya digamos que la prueba alcanza una sensibilidad aceptable.
Esto en los casos de infección primaria, o sea, el primer episodio que tiene el individuo, porque en los casos de infección secundaria la prueba pues nunca llega siquiera al 90% de sensibilidad, o menos aún, no llega ni al 80%. Entonces, aunque era una prueba que ya sí se podía hacer en muchos más laboratorios, que requería una sola muestra, que no era tan demandante en cuanto a las condiciones de transporte de la misma y otras cosas, todavía tenía pues una limitante muy grande, cuál era este periodo que diría como una especie de ventana inmunológica en el cual no podíamos detectar la enfermedad, a menos de que tuviéramos un recurso de aislamiento de PCR, que era muy poco frecuente que lo tuviéramos. Entonces, de una prueba que se hacía en pocas horas, con precio asequible, que se podía hacer en forma automática, o sea, se podía trabajar en grandes volúmenes de muestra, y que era sensible en la infección primaria, pero no tanto en la infección secundaria. Las desventajas, ya pues las mencioné, no era útil sino a partir del 5º día de la enfermedad, no daba la información del serotipo circulante, podía tener reacción cruzada con otros flavivirus, aunque en ese momento pues no teníamos mayor información de qué flavivirus había aquí en el medio, diferentes al dengue, y tenía también otro inconveniente que todavía lo tiene, y es que los anticuerpos pueden persistir unos 3 meses y uno puede enfermarse hoy de una enfermedad y haber tenido dengue 2 o 3 meses antes y la prueba todavía estar positiva. Y la otra limitación que señalo acá es la baja sensibilidad cuando ya es un segundo o tercer episodio de dengue. Un poco más adelante en el tiempo se siguió utilizando la detección de inmunoglobulina M, ya por pruebas de tipo inmunocromatográfico, ya sea en el formato de tirilla o en el formato de cassette, que venía con el plus adicional de que estas pruebas siempre incluyen no solamente la detección de IgM, sino de IgG, lo cual en cierto sentido es una mejora, porque en las infecciones secundarias, como ya mostré al principio, pues la respuesta de IgM es muy débil, pero la IgG es más intensa. Sin embargo, el gran aporte pues, de que tenían las pruebas que llamamos habitualmente pruebas rápidas es que se podían hacer en pocos minutos, no había que esperar hasta reunir un número de muestras que fuera suficientemente grande para justificar montar una placa de ELISA, y esto pues llevó la prueba, digamos, que ya era de segundo nivel, la prueba de ELISA, a una prueba que se podía hacer aún en primer nivel, y de hecho en algunas partes se empezó a hacer incluso a nivel de medicina laboral, para justificar, por ejemplo, si fulanito de tal que decía que no venía al trabajo porque tenía un dengue, a ver si era verdad, y se utilizó mucho, por ejemplo, en el Bajo Cauca, en el Urabá, que se les hacía la prueba a los que se decían que tenían fiebre, a ver si realmente tenían dengue o no. Pues no digo que ese sea un buen uso, pero eso fue un uso que se le estaba dando. Estamos todavía más o menos aquí en la transición entre el año 2000 2005. También por esa época tenemos la introducción de las pruebas de PCR para dengue, las cuales surgieron en forma, digamos, explosiva en los años 90, con múltiples técnicas caseras, con diferencias en su formato y en su diseño. En alguna revisión que hice alguna vez había más de 20 técnicas de RT-PCR para dengue diferentes, todas ellas en su reporte inicial informadas como unos grandes avances, pruebas supremamente sensibles y específicas, que además aportaban el dato del serotipo que no se aporta con las pruebas tipo ELISA. Pero si vamos a ver, esta es una de las muchas que se desarrollaron, esta fue tal vez la más popular, que permitía pues, detectar la infección y discriminar el serotipo por el tamaño del segmento amplificado. En la práctica, muy pocos laboratorios adoptaron esta técnica y aunque fue un recurso que se utilizó en muchas investigaciones, realmente no generó un impacto grande, digamos, en lo que es el diagnóstico, digamos, a nivel masivo o a nivel de salud pública. Y la razón es que todas estas
PCRs caseros tienen un desempeño muy variable dependiendo de la calidad del trabajo que se realice en un laboratorio o en otro, son pobremente estandarizadas, tienen dificultades como en la contaminación y otros problemas, entonces era un recurso interesante pero poco usado. Un avance que se dio en los años, la primera década de este siglo, fue el descubrimiento que las células infectadas por el virus del dengue o los órganos infectados por el virus del dengue no solamente producían partículas virales infecciosas, sino que también producían una proteína viral que no hace parte del virus, porque es una proteína no estructural, pero que circulaba en cantidades detectables en la sangre. Es la detección del famoso antígeno NS1 o no estructural 1. En algunos de los informes iniciales incluso nos daban una información que sugería que las personas que desarrollan la forma grave, que en esa época llamábamos dengue hemorrágico, desarrollan niveles más altos de antígeno que las personas que tienen las formas menos graves de la enfermedad, o sea que prometía ser un marcador no solamente de diagnóstico, sino de pronóstico, y lo más importante es que la positividad que se daba en los primeros días de la enfermedad nos permitiría, en teoría, cubrir esa ventana inmunológica de la inmunoglobulina M, que solo aparecía a partir del quinto día. Para esta prueba, pues inicialmente se desarrollaron también en formato de tipo ELISA, pero posteriormente se adaptó al formato inmunocromatográfico, y eso pues obviamente también mejoró la disponibilidad. Es una prueba fácil de detectar, tanto en la forma de ELISA como en la forma inmunocromatográfica, permite un diagnóstico temprano. La sensibilidad es variable, la especificidad es buena, pero la sensibilidad en particular disminuye en la emisión secundaria. No identifica serotipo, y lo del valor pronóstico que nos prometían en ese primer estudio que les mostré, en estudios posteriores no se pudo verificar, o sea que su valor como marcador, digamos, de gravedad prácticamente está descartado. Esta es la consecuencia lógica de eso, pues teníamos un marcador que funciona a partir del quinto día en promedio, que sería la inmunoglobulina M, y otro que funciona en los primeros días de la enfermedad, pues combinando los dos marcadores tendríamos, al menos en teoría, un cubrimiento con una sola prueba de todas las fases de la enfermedad. Y entonces surgieron una gran cantidad, bueno, por lo menos varias marcas incorporaron en el formato inmunocromatográfico las pruebas de antígeno, que sería esta parte de la cassette, con las pruebas de anticuerpos IgM y IgG, y varias marcas pues desarrollaron la misma cosa. Obviamente esto también pues llevó a que muchas clínicas, hospitales, como los que trabajan algunos de ustedes, que anteriormente no hacían pruebas o solamente hacían la inmunoglobulina M, pues empezaron a hacer esta prueba en una forma mucho más consistente. Nosotros siempre nos preocupa un poco el desempeño de estas pruebas nuevas, sobre todo cuando están en estos formatos, digamos, simplificados. Realizamos una pequeña investigación en los años 2013-2014 con una de las marcas que primero llegó acá para este uso, utilizando como pruebas de comparación pruebas de ELISA para los tres marcadores que detecta la prueba rápida, o sea, el antígeno NS1, la inmunoglobulinas M y G, y además con aislamiento viral y con prueba de PCR, la que les mostré en la figura anterior. Esto pues tenemos pues como un estándar de comparación mixto. El estudio incluyó 165 pacientes de la Hospital Clínica León 13, captados en diferentes servicios del hospital, que tenían en promedio alrededor de 6 días de evolución, y esto es importante tenerlo presente para interpretar los resultados, que la mayoría de los pacientes ya tenían una enfermedad de algún tiempo de evolución,
digamos que la mayoría de ellos habían pasado ya el periodo de viremia, en teoría, y que se distribuían pues según la gravedad de esta manera. Finalmente, de esos 165, 100 se confirmaron por las pruebas de referencia y 65 restantes se descartaron, asumiendo pues que las pruebas que el conjunto de las pruebas que utilizamos como método de comparación podían excluir la enfermedad. Los resultados brevemente: primero que todo, analizamos que también concordaba cada uno de los 3 marcadores en la prueba rápida con el mismo marcador en las pruebas de tipo ELISA, que asumíamos que era un formato más robusto. Y encontramos que la concordancia para los 3 marcadores fue bastante buena, combinada del 95% aproximadamente. Desde este punto de vista, pues la evaluación fue favorable. Lo segundo que queríamos ver era qué tan bueno era el cubrimiento que daba el componente del antígeno para el diagnóstico en la fase de viremia, en la fase en la que las pruebas de anticuerpos no funcionan muy bien. Y encontramos que la sensibilidad, esto lo hicimos comparando la componente del antígeno frente a aislamiento o RT-PCR, que son 2 pruebas que detectan la viremia. Encontramos que la sensibilidad de la NS1 era alrededor del 47%, y si lo separábamos en cuáles infecciones eran primarias o secundarias, veíamos que hay una diferencia muy grande en la sensibilidad de la prueba de antígeno en la infección primaria, en la que se comporta más o menos bien, digamos que aceptablemente, y un desempeño muy pobre en las infecciones secundarias. Y por último, pues hicimos una evaluación global de la prueba, considerando los 3 marcadores, cualquiera de ellos como positivo. Encontramos que la prueba tiene una sensibilidad del 85%, especificidad del 100%, o sea, no encontramos ninguna prueba positiva por una prueba rápida que no fuera confirmada por alguno de los otros métodos. Y esto resulta, en lo que es más importante para el clínico, en valores predictivos positivo del 100% y valor predictivo negativo del 75%. En otras palabras, las conclusiones eran que era una prueba que tiene una buena concordancia con el ELISA, desde el punto de vista pues, de que formato no era tanta la diferencia, que tiene una sensibilidad baja para la detección de la enfermedad en las primeras fases, para la detección de la infección en las primeras fases de la enfermedad, especialmente si era una infección secundaria. Y por último, que si bien es cierto, tenía un muy buen valor predictivo positivo, no lo era el valor predictivo negativo, lo cual quiere decir que un resultado negativo en esta prueba no descarta la infección definitivamente. Y este resultado pues, que tuvimos nosotros había sido precedido por estudios en muchas partes del mundo, de los cuales hay bastante información, pero para no mencionar muchos trabajos, que comparó 8 pruebas comerciales inmunocromatográficas, nosotros solamente comparamos una, y para resumir las conclusiones de este estudio, ellos dicen que los usuarios de estas pruebas deben estar conscientes de que algunas de ellas tienen una exactitud diagnóstica por debajo de lo que dicen los fabricantes. Eso pues se aplicaría también a otras pruebas diagnósticas, pero el informe que normalmente aparece las primeras publicaciones de cualquier prueba diagnóstica siempre tienden a sobrevalorar la utilidad de la muestra. Si una muestra aguda da un resultado negativo, se debe obtener una segunda muestra, no se debe descartar el diagnóstico con un resultado negativo. Y esta es otra parte pues que menos importante, que las pruebas rápidas no diferencian de forma confiable si es una infección primaria o secundaria. Entonces con esto queda pues digamos cubierto el punto que tal vez tiene más importancia práctica, porque yo sé que ustedes siguen trabajando la mayoría con base en los resultados de estas pruebas inmunocromatográficas como método de diagnosticar dengue. Ya sabemos cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de estas pruebas. ¿Qué ha pasado en el diagnóstico del dengue en la última década? Pues lo más grande que pasó no es que haya introducido alguna técnica nueva, sino que se dio la emergencia de los virus chikungunya y Zika,
y esto vendría a alterar significativamente el panorama diagnóstico del dengue, porque como sabemos estas dos enfermedades se comportan clínicamente muy parecido al dengue. Esta es la curva de incidencia de chikungunya en Medellín. Ustedes ven que inició aquí a finales del año 2014, tuvo una importante frecuencia en el año 2015 y 2016, y luego se han seguido reportando casos muy esporádicamente. De hecho, en el último año, en 2019, en Antioquia solo se han, entre comillas, confirmado por clínica, esa es la terminología del Instituto Nacional de Salud, confirmación por clínica, que eso pues creo que en ninguna parte del mundo se hace. Y en Antioquia, 0 confirmaciones por laboratorio. En que el país, 18 casos confirmados por laboratorio apenas en lo que va el 19. O sea, definitivamente este virus vino y o se fue o se está yendo. Obviamente no sabemos si va a volver o no. Las personas que trabajan, por ejemplo, con modelación de epidemia y todas las cosas, dicen que este es el comportamiento normal de un agente que se introduce por primera vez en una población no inmune, que hay un pico inicial, luego una disminución y luego ya viene una especie de fase de endemicidad. Y viéramos la situación en Zika. Zika llegó pues un año después que el chikungunya. Es muy curioso que dos enfermedades emergentes tan parecidas han aparecido en un periodo de tiempo tan corto. Aquí en el 2016 tuvimos la mayor parte de la epidemia a principios del 2016, pero rápidamente se dio, y igual que en el caso del chikungunya, pues en este año no tenemos diagnósticos confirmados de Zika. Igual consideración, no sabemos si va a regresar, no sabemos si simplemente porque ya pasó la epidemia ya los médicos no la sospechan, entonces no piden la prueba, no sabemos exactamente qué está pasando. Este estudio es interesante, no está publicado aún, muestra qué tanto fue el impacto de estos 3 virus, dengue, chikungunya y Zika, en 4 ciudades de Colombia, y es interesante ver cómo se compara la ciudad de Medellín a otras 3 ciudades que fueron muy aporreadas por los virus chikungunya y Zika. Miren ustedes las diferencias en la prevalencia de anticuerpos. Para el dengue la diferencia no es tan grande, tenemos más de la mitad de la población de Medellín tiene alguna evidencia de haber sufrido dengue en algún momento dado, pero aún así estamos por debajo de las ciudades más calientes como Cúcuta, Neiva y Sincelejo, pero la diferencia sí es mucho más dramática para chikungunya y para Zika. O sea, estas enfermedades no nos impactaron a nosotros, sino una pequeña fracción de lo que fue la enfermedad, por decir algo, en las ciudades de la costa y en otras partes del país. Lo cual es bueno, indica que no estamos tan vulnerables a enfermedades transmitidas por mosquito, y lo cual tiene un problemita, y es que no estamos tan inmunizados como las ciudades, y en principio si hubiera un rebrote de la circulación de estos virus, pues probablemente podrían llegar acá y volver a causar otra epidemia. Voy a omitir algunas diapositivas para no pasarme mucho del tiempo, simplemente para recordarles que estas enfermedades tienen unas manifestaciones muy similares. El cuerpo central de los signos y síntomas cardinales como fiebre, cefalea, mialgia, artralgia, náusea, exantema, se presenta en las 3 y no es fácilmente distinguible por este tipo, mejor dicho, no se puede distinguir con base en estos signos y síntomas. Hay algunas cosas que ayudan un poco, el chikungunya da artritis, lo cual es muy inusual en el Zika y en el dengue. El dengue da manifestaciones hemorrágicas, lo cual es muy inusual en chikungunya y no se reporta en Zika. Y el Zika da inyección conjuntival, lo cual es menos frecuente, aunque también puede presentarse en las otras 2. Claro que con base en la clínica no podemos hacer una diferenciación muy confiable. Aquí se muestra lo mismo en otro formato, vemos que los mismos signos y síntomas aparecen en las 3 enfermedades, aunque la frecuencia es diferente. Las artralgias, por ejemplo, son mucho más frecuentes en chikungunya, el dolor retrocular más frecuente en el dengue, la inyección conjuntival más en el Zika, y así sucesivamente, pero realmente no hay nada específico. El exantema también es muy similar, no voy a entrar en muchos detalles dermatológicos para no alargarme mucho, simplemente pues llevémonos en la cabeza de que estas enfermedades son indistinguibles desde el punto de vista clínico. Entonces,
Veamos algunas características del diagnóstico en chikungunya y en Zika. En chikungunya, el chikungunya tiene unos niveles de viremia más altos que las otras dos y además crece más fácilmente en cultivo. Eso fue una sorpresa que nos encontramos acá cuando llegó el brote. Sin embargo, pues, dado que el cultivo no lo tenemos disponible en la mayoría de las unidades de salud nuestras, tampoco nos sirve para mucho eso. La prueba de PCR funciona muy bien en Zika, mejor que en las otras dos enfermedades, pero en contraposición no tenemos un antígeno como el NS1 que se puede utilizar en dengue, no hay un equivalente en chikungunya. O sea, para efectos prácticos, para la detección de viremia, de la enfermedad en la fase de viremia, en chikungunya solo tenemos estas dos alternativas, de la cual probablemente la única que está a nivel, digamos, hospitalario comercial sería el PCR. En la fase ya más tardía, pues la IgM y la IgG se comportan parecido a la infección primaria del dengue. La respuesta es buena y puede utilizarse pues, como método diagnóstico por diferentes formatos de detección de anticuerpos. El chikungunya, cuando llegó pues, a Colombia, no había ninguna prueba comercial autorizada, pero relativamente rápido se pudieron licenciar algunas de estas pruebas, dado que la aparición del chikungunya ya se había previsto, era una epidemia anunciada, dado que venían ocurriendo epidemias en otras partes del mundo. Y esta pues, es la lista que saqué de la página del INVIMA. Ustedes ven que hay varias pruebas pues, tanto en formato de ELISA como en formato rápido para esta enfermedad. No tengo pues el dato del desempeño de cada una de ellas o comparaciones, no tuve pues como mucha tiempo para hacer esto. Y también está licenciado un control positivo para RNA del virus, como para laboratorios que se atrevan a hacer una prueba de PCR para este virus. El Zika tiene la mayoría de las características similares a otros virus transmitidos por artrópodos. Sin embargo, algunas características que lo diferencian también. La viremia en Zika es muy baja. Es difícil aislar el virus. Y también el PCR funciona mucho menos bien que en las otras dos enfermedades, y es por el hecho ese de que extrañamente el Zika es una infección que cruza con baja viremia. Digo que extrañamente porque se supone que para que haya ciclos de transmisión continua hombre, mosquito, hombre, debería de haber una viremia alta, pero aquí este virus fue una de las grandes sorpresas que nos trajo la llegada del Zika, que esa sí fue una epidemia que no estaba anunciada en los cálculos de nadie. También otras sorpresas, el virus no solamente estaba presente en la sangre, sino en la orina, en la saliva, en el semen, en el líquido amniótico. Y cuando hablamos de semen y líquido amniótico, nos recordamos pues, que este virus se puede transmitir por vía sexual y también por vía perinatal. Una cosa que compensa un poquito el problema de la viremia muy baja y difícil detección es que hay viruria, que es algo que nunca se había utilizado pues, para diagnóstico de enfermedades por arbovirus. Varios trabajos recientes recomiendan hacer el intento de detección del virus, ya sea por aislamiento por PCR, no solo en la sangre, sino en la orina, puesto que esta, por ser más prolongada, pues facilita la detección. El virus Zika, que pertenece al mismo grupo que el dengue, también tiene antígeno NS1, y aunque en este momento no hay pruebas comerciales, sí hay pruebas, digamos, de fase de investigación que demuestran que esta sería pues como la alternativa o una de las alternativas para cubrir la fase de viremia. Y por último, recordar que los anticuerpos contra el virus del Zika reaccionan cruzadamente contra el virus del dengue por la familiaridad de estos virus entre sí, aunque la intensidad de esa reacción cruzada puede variar de una prueba a otra. El problema que tenemos en este momento es que no hay pruebas comerciales licenciadas en Colombia, de acuerdo a lo que pude averiguar en la página del INVIMA, hasta donde se puede interpretar esa página un poco confusa. Entonces, ya
ya nos quedamos en prueba, porque yo no creo que ningún laboratorio se vaya a interesar en traerla mientras no haya un nuevo brote de la enfermedad. ¿Qué alternativas hay para diagnosticar estas tres enfermedades? Digamos que métodos que nos permitan un diagnóstico más integral. Ustedes vieron en las charlas anteriores, la charla del doctor Ron Cáncer cuando nos hablaba de diarreas, la del doctor Estrada cuando nos hablaba de enfermedades de transmisión sexual, que la tendencia general en diagnóstico microbiológico es ir por un lado hacia las pruebas de detección de genoma y por otra parte a pasar de pruebas de detección de un solo microorganismo a pruebas, digamos, múltiples, pruebas que nos funcionan como un panel de detección de múltiples microorganismos. Y obviamente pues con la diseminación del chikungunya y el Zika, varios laboratorios de producción de reactivos, pero también entidades como los CDC de los Estados Unidos han desarrollado pruebas de PCR múltiple que cubren los tres microorganismos. Por ser de PCR solamente se aplican en los primeros días de la enfermedad, la fase de viremia. Aquí hay algunas marcas, esta lista puede no ser completa, pero en principio pues están disponibles. Yo sé que en el Instituto Nacional de Salud están haciendo la prueba del CDC, laboratorio departamental de aquí, sé que ensayaron esta prueba AcuPower. Hay algo que parece ser común a todas ellas y es que funcionan mejor para dengue y chikungunya que para Zika, por lo que ya dijimos, el problema del Zika con esa viremia tan baja siempre hace que ese aspecto de la prueba no sea tan bueno. Y tenemos que quedarnos con esta. Yo no conozco que haya pruebas múltiples, digamos, comercializadas que detecten anticuerpos contra cada uno de los tres virus, digamos, en el mismo cassette o en la misma placa de Lis. Puede que las haya, no hice una búsqueda muy exhaustiva del asunto, pero sería importante porque igual, en la eventualidad de que vuelvan estos virus, entonces vamos a hacer lo que recomendaron en este caso, que me pareció a mí muy poco práctico. No, usted sospecha chikungunya, entonces hágale la prueba de dengue. Y solo si el dengue es negativo, entonces ahí sí manden la muestra al Instituto Nacional de Salud. Y si el Instituto Nacional de Salud dice que el municipio de donde llegó la muestra ya se había demostrado chikungunya, entonces ya queda confirmado por clínica y no se hace la prueba. O sea, fue una respuesta del laboratorio muy pobre, nos cogió demasiado mal preparados, esas epidemias nos cogieron muy mal preparados. Esperemos que si estos virus regresan, pues ya tengamos los recursos diagnósticos aprobados para uso comercial, más conocidos en cuanto a su desempeño y los laboratorios pues como más entrenados en este tipo de técnicas. ¿Y hacia el futuro qué? Hacia el futuro ¿qué hay? Antes de eso, las pruebas de PCR múltiple, me faltó poner ahí, son PCR múltiple en tiempo real, todas ellas. La inclusión del tiempo real hace que la prueba sea mucho más confiable que digamos que los PCRs caseros. Y ahí viene el problema de estas técnicas, además pues, del problema obviamente que no cubren sino la fase de viremia, y es que todas ellas trabajan con unos equipos que son supremamente costosos, por lo menos de las marcas más conocidas. El precio por una averiguación que hicimos recientemente de cada uno de estos equipos está alrededor de los 100 millones de pesos, y eso sería una limitación importante para implementar estas pruebas. ¿Cómo podemos manejar esto del costo? Pues en este momento la respuesta todavía no existe, pero una posibilidad es un tipo de técnicas que aunque aún no han sido introducidas o muy poco se han utilizado en el medio y en muchos medios, ya existe suficiente evidencia científica de que es posible amplificar el genoma viral y los genomas de cualquier cosa por métodos que llamamos de amplificación isotérmica, o sea, métodos que no requieren este costosísimo equipo que le estoy mencionando acá. Y ahí hay una gran cantidad de técnicas diferentes que difieren en detalles técnicos, pero que básicamente todas trabajan con algunas similaridades en cuanto a su utilidad. Yo les voy a hablar no más que de una de ellas, que es la RPA, Recombination Polymerase Amplification. La razón por la que les voy a hablar de este es, en primer lugar, porque es una de las que viene
haciéndose cada vez más popular, y la segunda es porque vamos a hacer una evaluación de una técnica de este tipo próximamente para Zika, dengue y chikungunya. No voy a hablar mucho del detalle técnico porque ya se me acabó el tiempo, no es muy diferente en su principio al PCR, solo que incluye algunos reactivos adicionales que le permiten en la prueba amplificar el genoma sin tener que hacer esos cambios de temperatura típico del PCR, que es lo que requiere pues ese equipo costoso. Este es, digamos que una muestra preliminar de cómo se ve el resultado. Bueno, dentro de esta, perdón que me devuelvo una cosita, estas pruebas de RPA tienen diferentes formas de revelarse, puede ser por una electroforesis, por fluorescencia, por quimioluminiscencia, etc. Pero también pueden revelarse por un método análogo como la inmunocromatografía. Claro que aquí no es inmuno porque es una prueba genética, o sea, por una técnica de tirilla, de flujo lateral, que obviaría la necesidad de tener un método de detección instrumental para poderse hacer un método de detección visual. O sea, sería análogo a la transición que hubo entre la ELISA y la inmunocromatografía, lo que es el paso de una prueba de amplificación genética, de lectura por sondas fluorescentes a hacer esta lectura por tiras de lectura visual, lo cual eventualmente podría llevar a que la prueba se pudiera implementar incluso en estudios de campo y en cualquier momento pues en niveles bajos de atención en salud. O sea, es como una expectativa, no es una realidad. La prueba todavía está en desarrollo, vamos a evaluarla. Yo les contaré cómo nos da el resultado posteriormente. Con esto voy terminando. En resumen, la pregunta general para todas las charlas: ¿estamos igual o hemos mejorado? Yo diría que ni estamos igual ni hemos mejorado, sino todo lo contrario.